Bueno, muy buenos días para todos y gracias por estar aquí en nuestra sesión de Investigando Ando desde la Dirección de Investigaciones. Les enviamos un especial saludo y nuevamente les agradecemos por la receptividad con nuestras sesiones de capacitación, entrenamiento y formación para favorecer el proceso como investigadores. En este caso, vamos a abordar una sesión que es muy importante y que ha venido siendo el eje central de la ruta investigativa dentro de la oferta de Investigando Ando. Este espacio que hoy hemos dedicado a esta charla que hemos denominado como parte integral de la formulación, está relacionada concretamente con una directriz que próximamente va a salir a nivel institucional. Es decir, nosotros hemos venido haciendo un proceso de sensibilización desde la Dirección de Investigaciones, porque todos los proyectos que se formulen, ¿verdad? A nivel de sentido estricto, como lo conocemos, es decir, las iniciativas gestadas por los profesores o las iniciativas gestadas a nivel de formación, es decir, trabajos de grado, semilleros y jóvenes investigadores, incorporarán de manera integral a la formulación las reflexiones éticas. Entonces, esta es la razón por la cual esta sesión de reflexiones éticas, como parte de la formulación y elemento integral de emisión del aval técnico, es muy importante para nosotros y no nos cansaremos de hacer estas sesiones porque sabemos que es un proceso progresivo de sensibilización para apropiar la importancia y la responsabilidad de la ética como nuestro rol de investigadores. Entonces, les voy a compartir esta charla a partir de un contexto institucional y también a partir de un contexto, digamos, general, que es el que nos lleva a tener hoy esta responsabilidad frente a MinCiencias, y es que la universidad, ¿verdad? Dentro de su sistema de gestión de ciencia, tecnología e innovación, pues tiene todo un sistema de información, y los sistemas de información, como ustedes saben, se nutren de los insumos que cada uno de los frentes de la universidad le entregan a ese sistema. Entonces, recientemente hemos adquirido el sistema de gestión de ciencia, tecnología e innovación, Apollo Pure, que es una plataforma que nos va a ayudar a hacer toda la gestión de nuestros proyectos, nos va a ayudar a medir el impacto y, por supuesto, nos va a ayudar a visibilizar los resultados de investigación. Cada una de las áreas de conocimiento está reflejada en este sistema, y hoy nos vamos a concentrar puntualmente en el tema de proyectos. Cómo los proyectos están gestionados o se están cargando para su respectiva gestión en el sistema Apollo Pure. Entonces, esta decisión institucional no solamente es una decisión que va de la mano de los sistemas de información, sino también va de la mano de unas normativas a las cuales debe atender la universidad. Puntualmente me refiero a la política de ética de investigación, bioética e integridad científica, que está planteada en el COMPES 4069 y sobre el cual todas las instituciones de educación tienen un compromiso como actores y agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Este COMPES plantea dentro de esta política 8 principios, de los cuales hay uno que coincidencialmente es el primero y el que nos permite a nosotros como institución evidenciar el compromiso frente a la ética y la integridad científica. Nosotros como institución debemos evidenciar ese compromiso a partir de las reflexiones que cada investigador, bien sea desde el ámbito de proyectos en sentido estricto o proyectos en formativa, hagan frente a la responsabilidad social que tenemos con los sujetos participantes, con los seres vivos no humanos y con el patrimonio cultural e inmaterial. Entonces, pasamos de un paradigma donde la ética y la integridad científica estaba suscrita
aparentemente solo para los programas de salud, a un ámbito donde todos los campos de formación se ven inmersos en esta responsabilidad de un compromiso frente a los valores éticos universalmente aceptados para el desarrollo de investigaciones. En ese orden de ideas, de lo general a lo particular, la universidad decidió, a partir de ese COMPES, documentar todas las reflexiones éticas en un documento que se ha denominado Consideraciones éticas para la formulación de propuestas de investigación. Es decir, en toda investigación en la UNAV, nótese que no hay ninguna excepción, que hemos hecho un proceso progresivo de empezar por las investigaciones lideradas por los profesores, pero llegaremos a un punto donde también las investigaciones lideradas por los estudiantes, es decir, las del ámbito formativo, deberán incorporar estas reflexiones. Entonces, en toda investigación en la UNAV, como parte de su concepción y análisis técnico, se debe reflexionar e identificar cómo se van a cumplir con los principios y valores éticos universalmente reconocidos para los investigadores. Y además, cómo vamos a cumplir, además de esos principios y valores éticos, con las normas vigentes. Es decir, el Consideraciones éticas es una reflexión holística desde lo que es la parte normativa y desde lo que es la parte ética. En este documento que ustedes podrán acceder a través de la suite Visión Empresarial, tenemos 5 elementos muy importantes que permiten dar respuesta a esos valores éticos universalmente reconocidos para un investigador. Estos 5 apartados deben diligenciarse a completitud. No se deben dejar espacios en blanco, no se deben omitir, ni se deben poner rayitas, no, se debe diligenciar completamente. Entonces, esta es como la primera recomendación, y es que si todos los apartados se deben diligenciar completamente, en esta sesión vamos a ir recorriendo cada uno de esos 5 apartados para orientarles de qué manera y qué debe ir como respuesta a esa reflexión en cada uno de esos elementos. La segunda recomendación para este formato está referida puntualmente a la pregunta 2.10 del apartado 1. Que siempre, sí o sí, independientemente de la tipología de investigación, del ámbito en que se desarrolle el proyecto, la respuesta se va a marcar con una X en sí. Y ya vamos a ver por qué. Pero de antemano les digo, se responde con sí porque esa afirmación es coherente con la responsabilidad de la institución frente a la normativa nacional de ética, bioética e integridad científica. La tercera recomendación para el diligenciamiento del formato es que asimismo, como en la pregunta 2.10 se marca que sí, independientemente de cualquier tipología de investigación, en las fuentes de recolección de información, que es el apartado 3, hay una fila que le indaga al investigador o al equipo investigador sobre el material bibliográfico como bases de datos indexadas, libros, informes, es decir, información secundaria. Por lógica, siempre esa respuesta también será así, porque no existe ninguna formulación que no se ampare, ancle o fundamente en la revisión de un estado del arte. Entonces, dichas estas 3 recomendaciones, la primera, que todos los apartados se diligencian completamente y que la respuesta a la pregunta 2.10 es sí, y a la fuente de recolección de información relacionada o reconocida como secundaria es sí, vamos a abordar cada uno de estos 5 apartados, no sin antes recordarles que el acceso a la información oficial, que la última versión de cualquier documento que ustedes necesiten para la formulación de proyectos, siempre la deben consultar en la suite Visión Empresarial. Les recomendamos esto porque a veces sucede que nosotros formulamos un proyecto en el primer semestre del año y guardamos en nuestra carpetita de proyectos los documentos. Y luego llega el segundo semestre del año y queremos hacer una nueva formulación y usamos esos formatos. Es posible que algunos hayan tenido algún cambio, casi siempre modificaciones incluso sugeridas por los propios investigadores para hacer mucho más
fácil, amigable y entendible el diligenciamiento. Entonces, por favor, no se confíen de los formatos que usaron en la convocatoria anterior y siempre consulten en la suite Visión Empresarial, que se accede con el usuario y la clave del correo UNAP por mi portal. Es muy intuitivo y con una palabra en criterio de búsqueda pueden encontrar cualquiera de los documentos. Dicho esto, entonces vamos a empezar con el recorrido de los 5 apartados. El primer apartado, la información general del proyecto. El segundo, las preguntas reflexivas, en donde está la 2.10, donde siempre se responde que sí. El apartado 3, los métodos de recolección de información. El apartado 4, lo que tiene que ver con propiedad intelectual y derechos de autor. Y el apartado 5, con el conflicto de intereses. También aquí quiero hacer un comercial para los profesores que son líderes de los cursos del componente investigativo, tanto en pregrado como en posgrado. El diligenciamiento de este formato de consideraciones éticas incluso puede ser una actividad de aprendizaje que ustedes incorporen en su guía cátedra y que les va a ser de mucha utilidad. Y en cada uno de los apartados les voy a citar algunos ejemplos que pueden utilizar para incorporar este formato como parte de una actividad del curso. Entonces vamos a iniciar con el apartado 1, que hace referencia a la información general del proyecto. Este primer apartado es el que permite identificar el origen del proyecto. Nosotros aquí tenemos entonces 2 opciones. La opción, como les digo, que el proyecto sea del ámbito de formativa, es decir, que corresponda a los programas académicos, es decir, programas de pregrado o programas de posgrado. Fíjense en que la perspectiva de esta directriz institucional en su concepción es que en algún momento el alcance sea para todos los niveles o todos los ámbitos. Entonces, en una información general, el primer elemento que me permite identificar el origen, si es de formativa o es de sentido estricto, me lo da una de estas 2 filas. Son excluyentes, que quiere decir que si yo estoy en como coordinador de un programa de posgrado, mi primera fila diligencial es exclusivamente esta. Si yo soy un profesor que viene a formular para UNAP Convoca, solo voy a llenar la fila de proyectos en convocatorias y claramente se selecciona con una X si es una convocatoria interna o externa. Aquí también es importante hacer un comercial y es que en muchas de las convocatorias externas, bien sea MinCiencias o bien sea de cooperación internacional, el documento de reflexiones éticas es un insumo de la formulación. Además que cuando los resultados de investigación se tienen, es fundamental para que los comités editoriales aprueben la divulgación de esos resultados en sus revistas. Entonces, aquí nuevamente se enfatiza en la importancia de contar con esta información documentada. La siguiente fila del formato en información general tiene que ver con el título del proyecto y pues básicamente es la nominación que nosotros como formuladores le hemos dado a nuestro proyecto, que es exactamente el mismo nombre que tenemos en nuestro formato de formulación, que es el mismo que hemos puesto en nuestra carta de solicitud de aprobación de director, o es el nombre de pila que le hemos dado a nuestro proyecto. Ahí, por lo general, no hay ningún inconveniente con el diligenciamiento. La dificultad está aquí en que a veces no diligencian completamente la información. No es suficiente con, por ejemplo, poner maestría y no poner el nombre del programa. Es decir, por ejemplo, maestría en educación, si fuese el caso, ¿verdad? Bien. Si estamos aquí en convocatoria interna, UNAP Convoca, le ponemos una X aquí y vamos a poner el nombre de la convocatoria. Por ejemplo, podría ser una convocatoria dentro de la línea de innovación, o podría ser básica o aplicada. O si estamos en una externa, podría ser, por ejemplo, incentivos tributarios de MinCiencias, qué sé yo. Entonces, el nombre de la convocatoria permite identificar o ubicar mucho más fácil el origen del proyecto. El equipo investigador o el equipo que integra el proyecto. Nombres de los integrantes con su documento de identidad, ahí no hay ningún problema. Y luego viene la columna del rol. ¿Cuáles son los tipos de rol sugeridos aquí? Investigador principal, coinvestigador, que son para proyectos
en convocatoria, es decir, los que nosotros denominamos proyectos en sentido estricto. Y para los proyectos de programas académicos tenemos los roles de estudiante, graduado, asesor o joven investigador. El asesor también es un rol que puede encontrarse en la integración de equipos de sentido estricto. Cuando, por ejemplo, contratamos o vinculamos a alguien que nos va a ayudar en un tema muy específico de asesoría técnica en el desarrollo del proyecto. El enlace del CBLAC. El enlace del CBLAC es un elemento fundamental para poder identificar algo que nosotros hemos denominado idoneidad del investigador. Y también es fundamental para poder enlazar los resultados de los procesos de investigación a los investigadores y a los grupos. Entonces, por ejemplo, si un profesor tiene a su cargo la dirección de un trabajo de grado y no tiene forma de actualizar su CBLAC porque el joven no ha diligenciado esta plataforma, no es posible enlazar los elementos o los resultados de ese proceso de dirección de trabajo de grado. Entonces, el enlace del CBLAC, como pone aquí, una notica en la parte de abajo, es la plataforma institucional de MinCiencias para el registro de los investigadores. Esto es muy importante, vuelvo e insisto, para verificar la idoneidad del investigador y para poder anclar o para poder amarrar los resultados de investigación, sobre todo para los investigadores y grupos en las mediciones de MinCiencias. En el último columna del formato en información general del proyecto, encontramos una serie de preguntas que se responden con sí o no, de acuerdo con la vinculación que tiene el estudiante, el investigador, el asesor con la universidad. Entonces aquí me voy a, digamos, detener un poquito porque aquí en este formato es donde cometemos algunos errores en el diligenciamiento, ¿vale? Entonces, aquí puse este ejemplo. Voy a asumir que en la primera línea está el rol del profesor, ¿verdad? Que está haciendo las veces de director de un trabajo de maestría. En este caso, la respuesta de que si tiene un civil, bueno, no me sirve el ejemplo, en la última línea. Civil sí, laboral no, en la segunda línea, discúlpenme. Civil no, laboral sí. Aquí está el nombre del profesor, ¿verdad? Que hace las veces de director. Ese director no tiene un civil, digamos que fuese yo. Ese director tiene un contrato laboral con la universidad. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con las consideraciones éticas? Tiene mucho que ver y tiene una gran correlación con el apartado 4 del formato, que ahora más adelante vamos a ver. Si es, por ejemplo, un asesor, él no tiene un contrato laboral, pero seguramente sí le vamos a hacer una orden de prestación de servicios para que nos dé su asesoría en ese apartado puntual del proyecto o en esa asistencia técnica que requerimos, ¿vale? Si es, por ejemplo, un joven investigador, también se vincula a través de un contrato de prestación de servicios y no tiene un contrato laboral. Entonces, dos observaciones importantes de esta caracterización del equipo investigador. No se diligencia con X, se responde con sí o con no. Este es un error muy común. Entonces, para cerrar la primera parte del formato, me quiero, digamos, puntualizar en dónde están las oportunidades de mejora en el diligenciamiento, marcar con X a qué programa pertenece en el caso de que sea del ámbito de formativa y escribir, digitar el nombre del programa, ¿vale? En el caso de proyectos en sentido estricto, es decir, los liderados por los profesores, dar una información complementaria a la X que se puso, bien sea si es un tema de una app convoca o si es una convocatoria externa. Por ejemplo, si decimos que es externa, ¿quién es ese ente financiador externo? No dejar en blanco ningún apartado.
También se puede poner, por ejemplo, el link de la convocatoria externa, si es que está disponible esta información en web. Y el otro punto crítico en el diligenciamiento del primer apartado es el enlace del CBLAC, que lo dejan sin enlace porque no lo tienen, o a veces está, pero no está público. Esto es bien importante, sobre todo para poder validar esto que menciono, que es la idoneidad del investigador. Y si no lo tienen creado, pues no se va a poder jalar o anclar los resultados de los proyectos de formativa a los CBLACs de los profesores, y eso tributa para reconocimientos de investigadores y grupos. Y finalmente, marcar con X aquí cuando la pregunta nos indica que la respuesta debe ser un sí o un no, ¿vale? Sí o no, no X. Bien, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta de parte de los asistentes. Tengo 13 personas en el aula. Voy a ver por acá tenemos algún... Carolina, hola, buenos días. A nivel del chat hay una sí. pregunta de Manuel Franco. Te la voy a leer. Dice, ¿es decir que la primera fila solo está destinada para directores de programas o coordinadores de posgrado, o como profes podemos hacer proyectos de programas académicos? Vale, muy bien. Primera orientación. El formato de consideraciones éticas es para los formuladores. Es decir, si es un proyecto de sentido estricto, es decir, desarrollado por los profesores, lo diligencia el investigador principal junto con su equipo. Si es un proyecto de formativa, el que lidera el diligenciamiento del formato es el estudiante con la asesoría de su director de trabajo de grado, que ha sido asignado por el coordinador del programa, bien sea de pregrado, especialización o maestría. Entonces aquí me voy a permitir citar un ejemplo de la vida real. Si estábamos en el ejemplo de que era una maestría, ¿verdad? Yo ponía la X acá y en mi programa académico es maestría en educación. Aquí hay dos partes. Por un lado está Adriana Ávila como coordinadora de la maestría en educación, y por otro lado el director, la dupla entre director de trabajo de grado y estudiante o estudiantes. Esas personas son los que diligencian. Entonces, Manuel, cuando tú me dices que si es para, voy a volver a ir a leerla exactamente la pregunta que me hiciste en el chat. Si tú me preguntas aquí si está destinada para directores de programa o coordinadores de programa, la respuesta es no, porque quien lidera es el investigador o formulador en sentido estricto, y la respuesta es sí cuando es formativa, porque el coordinador del programa, si bien no lo diligencia, ¿verdad? Porque él no es el que es el formulador, él sí debe favorecer que los estudiantes, junto con su profesor asignado para ser el director de trabajo de grado, incluyan esas reflexiones éticas dentro de la formulación. Por eso también mencionaba al inicio que una sugerencia muy respetuosa para los profesores que son titulares en los cursos del componente investigativo es que incorporaran el formato de consideraciones éticas como parte de una actividad de aprendizaje, para que se fuesen entrenando en cada uno de los aspectos que se refiere el formato. Perfecto. María Eugenia Bonilla. Adelante, María Eugenia. Hola Carolina, buenos días para todos y para Hola, todas. buenos días. Carolina, complementando un poquito la pregunta que hacía Manuel, Sí, nosotros ya hemos empezado a incorporar el diligenciamiento del documento de consideraciones éticas con los estudiantes de maestrías. Sin embargo, me gustaría tener claridad de qué continúa con ese, o sea, a dónde debemos remitir ese documento, si internamente cada programa puede establecer como una estrategia para revisar y para comentar este tema de consideraciones éticas, sí. porque no queremos que posteriormente, cuando los estudiantes estén ya en una fase mucho más avanzada de su proyecto, pues vayan a tener algún tipo de inconveniente. Y en nuestra maestría, por ejemplo, de políticas públicas y desarrollo, en la de ciencia política, sí tenemos más margen
margen de acción, pero en políticas públicas y desarrollo necesitamos que se haga investigación aplicada porque es parte del entrenamiento para hacer procesos de diseño y evaluación de política. Entonces quería complementar esa pregunta y plantearte otra con respecto al CBLAC, cuando estabas hablando de que hay que diligenciar completamente todos los espacios. Muchas veces nosotros tenemos proyectos externos en los que coinvestigadores o asesores de otras instituciones no tienen, digamos, ese perfil de investigadores y no han formulado, no han diligenciado su CBLAC. En Vale, ese caso, ¿qué hacemos, Caro? vale. Gracias. Muy bien, frente a la primera pregunta, tengo dos, digamos, dos partes de la pregunta. Una es a mediano plazo la respuesta y la otra es a corto plazo. La de mediano plazo es en algún momento, y yo creo que muy pronto, en mediano plazo, vamos a tener una circular o un lineamiento desde la dirección universitaria que dé cuenta de esto que yo mencionaba al inicio, ya, es decir, que ya no sea un proceso de sensibilización, un proceso de una práctica didáctica al interior de los pregrados, de los posgrados, es decir, de la formativa, sino que sea una directriz y tú tengas claridad de que todos sí o sí en el momento tal pasan al comité de ética para aval escrito del comité. Entonces, en algún momento eso va a salir, vuelvo a digo, en el mediano plazo, pero en el corto plazo, ¿qué hacer? Entonces, ahí la respuesta es muy concreta. Cuando ahorita en el apartado 2, y voy a, cuando ponga el ejemplo del formato, tengamos 3 sís en unas preguntas reflexivas muy puntuales, necesariamente tu formulación en la maestría de políticas públicas debe ir al aval escrito del comité de ética. Porque ahí son dos cosas, María Eugenia. Siempre sí o sí, como parte del ejercicio de responsabilidad social del investigador, se deben hacer las preguntas reflexivas y documentarlas en el formato. Pero cuando hay 3 sís en el apartado 2 que vamos a ver ahorita, de una vez la ética me manda a un aval escrito por el comité de ética y ahí es donde tenemos que tener muy claro y entrenado, por ejemplo, el profesor que tenga ese curso en la línea del componente investigativo para que él pueda orientar y decir, este sí necesita aval escrito del comité de ética y este pasa con el solo consideraciones éticas, ¿vale? Entonces, voy a ir al apartado 2 para complementar esta pregunta y más adelante te respondo lo del CBLAC. Bueno, te respondo de una vez lo del CBLAC. En el caso de las personas que no tengan CBLAC, deben entonces hacer lo siguiente. Si no tienen ninguna otra plataforma, por ejemplo, si es un asesor y el asesor, por ejemplo, no tiene su CBLAC porque no es investigador, viene muy concreto, es un personaje del DANE y viene a apoyarles a ustedes, eso es muy concreto, puedo darles dos soluciones para responder la pregunta que ve el comité, que es idoneidad del integrante del equipo investigador. Una, si tiene un LinkedIn o un LinkedIn con su perfil donde se pueda ver su trayectoria, esa es una opción para poner un enlace digital. O la otra pueden poner ver anexo hoja de vida y la ponen pegada al final como un anexo al formato de consideraciones éticas, donde haya un pequeño resumen de la persona y diga, voy a simular, Carolina Silva es asesora externa porque trabaja en el DANE y maneja con gran suficiencia todos los datos agregados de la encuesta de hogares y además suscribimos un convenio con el DANE donde ella va a ser nuestra asesora externa, punto final. ¿Sí? Es decir, darle insumos al comité de ética para validar esa idoneidad de la conformación del equipo investigador. ¿Vale? Entonces, repito para concretar, en el caso de CBLAC es muy importante, sobre todo para que los resultados de investigación puedan anclarse a investigadores y grupos, en el caso de que sean académicos estrictamente, y en el caso de que sean asesores o personas que, digamos, un estudiante de maestría, yo estoy haciendo mi maestría, pero yo no me voy a dedicar a la academia y no me interesa tener el CBLAC,
pues que lo haga de una manera temporal, con unos datos básicos para poder jalar al BlueLab los resultados. Y los externos pueden ser a través de otro tipo de plataforma donde podamos ver la idoneidad de su perfil o anexando un breve resumen de su hoja de vida para conocer por qué esta persona está integrando el equipo. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Caro. Me quedó Vale. claro. Listo, entonces vamos con la segunda parte, que ahí también puedo apoyarme un poco en la respuesta de cuando yo como coordinador de un programa de maestría, como profesor que incorporó el diligenciamiento de consideraciones éticas en mi clase, digo, definitivamente este proyecto debe pasar a aval escrito. Entonces, bueno, estas 10 preguntas son preguntas que, digamos, son el punto de partida de las consideraciones éticas. La pregunta 2.10 ya dijimos que sí o sí, siempre se marca con sí, y quiero referirme a ella porque es la forma en que somos coherentes con el compromiso institucional frente al COMPES 4069. Entonces siempre va sí o sí. Entonces ahí no hay discusión, pero fíjense lo que dice la pregunta 2.10. La convocatoria, interna o externa, o el programa exige reflexiones éticas. Reflexiones éticas es el formato. O un concepto escrito del comité de ética. Entonces, ese o va a operar a partir de dos criterios. Uno, el criterio y el juicio técnico del que aprueba que esa formulación sigue adelante. Puede ser el coordinador de la maestría, el profesor que tenga a cargo ese curso del componente investigativo, o el formulador en sentido estricto cuando ve que en los TDR de su convocatoria dice, listo, reflexione, pero además de que usted reflexionó como equipo, deme el concepto de un tercero, que en este caso este tercero se llama comité de ética y me lo da por escrito. Entonces los que ya han pasado por comité de ética saben que además de este formato que ustedes llenaron de manera colegiada y grupal, el comité les emite una carta y los dos insumos van como anexo a la formulación. Entonces, siempre recuerden que es un O. Es decir, habrá proyectos, María Eugenia, que por el alcance y sobre todo el riesgo en los 3 preguntas de sí que te voy a decir, me marcan a mí la pauta para ir al concepto escrito. Entonces, vamos a que el primer sí lo tiene. Mentiras, como 2. La 2.10. Ahora vamos a mirar cada una de las otras 9 preguntas para decirles cuáles son las otras 3 que me marcan. Voy a ponerlo así, una alerta y me dice, este proyecto tiene que ir a concepto escrito. Perdón. El proyecto se desarrolla con seres humanos como sujetos participantes. Si aquí hay una X en sí, ahí ya está una de las 3 que me va a marcar un semáforo naranja, digamos, ¿vale? El proyecto implica intervención en comunidades. ¿A qué hace referencia a comunidades? Voy a explicarme con un ejemplo. Sujetos participantes, mujeres residentes en el área metropolitana entre 25 y 40 años. Esos son sujetos participantes. Pero cuando yo voy a hacer mujeres entre 25 y 40 años, madres cabeza de familia, vinculados a el programa de madres sustitutas del bienestar familiar en el norte de Bucaramanga, eso ya es una comunidad. Entonces, aquí también debería ponerle un sí. Pero si son mujeres entre 25 y 40 años del área metropolitana, eso no es una comunidad, porque yo las puedo tomar del centro, del sur, de Girón, de Florida, y no es una comunidad. Entonces, primera X de alerta, sujetos participantes. El proyecto requiere intervención en otros seres vivos no humanos. Esto es más para el área de la salud, para el área ambiental, para el área de biomédicas, para psicología, si vamos a trabajar con pequeños animales, ¿verdad? Es decir, seres vivos no humanos, incluso hasta las semillas son seres vivos no humanos. Esta pregunta 2.3 y 2.4 es, digamos, equivalente a esto que es una característica y esto es una comunidad. O sea, seres vivos podrían ser mamíferos que son domesticados, ¿verdad? Y ya cuando intervienen en un ecosistema puntual, ya es una comunidad de animales concreto. Entonces,
también para los temas de UNAV ambiental o también para los temas que tienen que ver un poco con los de turismo o con los de gastronomía, etcétera, etcétera. Entonces aquí, digamos que esto no es que no me marque alerta, pero primero y el compromiso nuestro es con sujetos participantes humanos. Luego viene la segunda X de alerta, que está en la 2.5, que es si el proyecto tiene dentro de esos sujetos participantes, ¿verdad?, alguna condición de vulnerabilidad. Y esa condición de vulnerabilidad está dada por este concepto que nosotros vemos aquí. Es decir, que existe un riesgo especialmente alto de sufrir algún daño debido a el contexto ambiental, económico, social, político y que por tanto requieren de especial protección. Entonces no es lo mismo trabajar con adolescentes de colegios privados de Bucaramanga que trabajar con adolescentes de el barrio o de la comunidad Ciudad de la Nueva Girón. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una condición, ¿verdad?, de contexto económico y social que puede potenciar su vulnerabilidad. Entonces aquí está la segunda X que me marca una alerta naranja para ir a comité de ética para tener un concepto escrito. Y la tercera X está en el 2.6, ¿verdad?, que tiene que ver un poco con la 2.7, y es que si esa respuesta en 2.5 fue sí, debe uno como investigador ponerle la X a la caracterización. Entonces voy a ponerle la X a esta caracterización y yo digo que son mujeres embarazadas, esa es la vulnerabilidad que yo ya identifiqué porque voy a trabajar en embarazo en adolescentes, y además le tengo que poner una X en sí a 18 años porque los adolescentes van entre los 14 y los 21. Entonces ahí en ese rango poblacional tengo mis sujetos participantes. Entonces, cuando esas 3X están encima, María Eugenia, en sujetos participantes, vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad es particularmente menores de edad, alerta naranja pasa a roja. ¿Por qué? Porque automáticamente, por esa misma caracterización de mis sujetos participantes, yo debo ir a concepto escrito del comité de ética. Entonces, fíjate que si tenemos un proyecto donde vamos con sujetos participantes, ¿verdad?, pero no son vulnerables porque son personas, vamos a hablar del desempleo en el área metropolitana. Entonces, no voy a hablar de las percepciones frente a la corrupción. No es un grupo poblacional que tenga algún tipo de vulnerabilidad, entonces seguramente voy a marcar que no es una comunidad, que no hay personas con cierta vulnerabilidad, y no voy a hablar con menores de edad porque pues voy a hablar con los que pueden tener una experiencia como sujetos activos de la democracia, entonces tampoco voy con niños menores de edad. Entonces ahí ese proyecto no necesita el juicio crítico de un comité de ética escrito. Con el documento de consideraciones éticas, bien diligenciado y completamente diligenciado, validado bien sea por el coordinador de investigaciones, en el caso de que sea de sentido estricto, o el coordinador del programa junto con el director que le han asignado al muchacho, tranquilamente ese proyecto fluye. No sé si aquí hay alguna pregunta al respecto de la alerta, por decirlo de alguna manera, que me permite a mí como filtro, sea coordinador, o sea director de programa, o sea coordinador de maestría, o sea director de trabajo de grado, saber que mi proyecto debe ir, María Eugenia, adelante, al comité de ética. Adelante. Sí, Caro, bueno, me queda claro y me doy cuenta que en algunos casos efectivamente tendrán que ir a comité de ética por la particularidad de vulnerabilidad de la población con la que trabajan. Sí. Y entonces, en ese caso, ¿cómo es el procedimiento? ¿Es el mismo, es a través de correo electrónico? ¿Los estudiantes no manejan la plataforma Polo? ¿Cómo haríamos en ese caso para radicar la solicitud? Bueno, como te decía, hay una directriz a mediano plazo que todavía nosotros no tenemos, digamos, en la comunidad universitaria. Sin embargo, el camino sí es a través del sistema PURE. ¿Por qué? Pues porque es el sistema de gestión de la investigación en la universidad.
no está definido todavía, pero yo creería que está en cabeza del coordinador del programa, que es el que, por lo general, así no existiera PURE, es el que consolida, aprueba y da curso, ¿verdad?, a la viabilidad de la formulación de los programas, de los proyectos de trabajo de grado en los programas. Entonces, el mecanismo interno seguirá siendo como cada programa lo tenga. Hay algunos que, como te digo, lo tienen incorporado dentro del curso, otros es al final del curso. El todo es que ese coordinador sabe sus 15, 20 estudiantes de la cohorte cómo están frente a su trabajo de grado y le asigna su director. Entonces, no está en blanco y negro aún la circular, pero la intuición y la tendencia es a que sea el coordinador el que marque la pauta de esa cargue al sistema PURE, porque así como en sentido estricto lo estamos subiendo a PURE, en formativa también se hará allí. Entonces, lo importante ahora, María Eugenia, y es lo valioso de tu pregunta, es que más allá del mecanismo esté la filosofía de la reflexión. Puede ser que lo terminemos mandando por correo, no lo sé, pero por correo o por PURE, lo importante es la filosofía de la reflexión. ¿Y cuándo será eso? Yo creo que a mediano plazo. Yo pienso que va a haber también un periodo de transición, porque haz de cuenta que si sale la circular en enero del 2023 y para ese momento los muchachos ya habían entregado su formulación y tienen aprobado anteproyecto y ya lo que van a hacer es desarrollo, pues no tendría forma de, ¿cierto?, de irse para atrás. Si fuese que nuestras respuestas en la 2.1, 2.5 y 2.6 nos hubiese marcado un sí. Es más un debido cuidado del acompañamiento del director para que se respeten y se mantengan esas prácticas éticas en el trabajo de campo con los sujetos participantes. Bien, dicho esto, vamos a seguir con el apartado 3, que tiene que ver, bueno, aquí hay un comercial importante cuando es a la alarma naranja de la pregunta 2.1, 2.5, 6 o 7, en el caso de menores de edad, nos diga que sí, entonces ya sabemos que vamos a necesitar un concepto escrito del comité de ética y que por lo general ese concepto escrito tiene que ver con consentimiento informado. De consentimiento informado tenemos dos insumos. Uno está en la suite Visión Empresarial, que es una guía para la elaboración del consentimiento informado, y en el canal de YouTube de la Dirección de Investigaciones, varias charlas de la doctora Diana Pulido, integrante del Comité de Ética y experta en bioética, que nos ha dado orientaciones de cómo hacer el consentimiento informado. Yo aquí solo quiero recomendarles o que se lleven una acepción, y es que el consentimiento informado no es un formato, ¿verdad? Es un mecanismo de comunicación entre el equipo investigador y el sujeto participante. Ese formato o medio de comunicación se deberá ajustar a la caracterización de los sujetos participantes. Si los sujetos participantes son niños menores de 18 años en edad preescolar, pues hacer un formato de texto solamente no creo que sea el mecanismo más acertado para comunicarse con ellos. Si los sujetos participantes, por ejemplo, son personas que tienen baja visión, pues seguramente también un Word con letra menuda y muy cargado de información no sea el mecanismo de comunicación. Entonces, todo eso está en la guía de consentimiento informado, que, como digo, está disponible en la suite y hay videos en el canal de YouTube. Entonces, apartado número 3, métodos de recolección de información. Entonces, aquí yo ya les había anunciado en las recomendaciones generales del diligenciamiento de este formato que siempre iba a haber una pregunta que se respondía con sí. ¿Y por qué hacemos esa recomendación? Porque no existe ninguna formulación que no tome como base el estado del arte o no tome como base el contexto de investigaciones previas o de otros resultados de investigación y que nos dé pues la base para nuestra formulación.
esto me marca a mí necesariamente que en el apartado 4 yo tengo que decir de dónde voy a hacer uso de ese material bibliográfico y ya lo veremos pues cuando vamos al apartado 4. Las otras respuestas, ¿de qué dependen? Pues dependen de la formulación. Entonces hay proyectos que no trabajan ni entrevistas, ni grupos focales, ni talleres, ni encuestas, ni registros de audio y video, sino, por ejemplo, observación participante o observación no participante. Hay otros que no usan ninguno de estos, por ejemplo, una investigación en salud que trabaja con material biológico o datos relacionados, es decir, historias clínicas. Hay métodos de recolección que tienen que ver, por ejemplo, con animales como sujetos de investigación, ¿no? Entonces, el sí o el no es relativo, depende de cómo voy yo a desarrollar mi metodología. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que, por ejemplo, yo haya marcado en el apartado 2 que no tengo sujetos participantes en el 2.1 y que yo llegue aquí y me digan que hay un sí en entrevistas. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que hemos encontrado, incoherencias entre las respuestas a las reflexiones frente a los sujetos participantes y los métodos de recolección de información. El registro de audio y video pone 2 estrellitas que en el formato que está disponible en la página web, esto es una captura de pantalla, tiene una nota aclaratoria diciéndoles que por temas normativos, la identidad de la persona, es decir, para el manejo de datos personales, incluye que la voz y el rostro son parte de su identidad. Entonces, que si yo voy a requerir de fotografías de mis sujetos participantes o grabar las entrevistas de mis sujetos participantes, yo tengo que pedir autorización de ellos para usar parte de su identidad como su rostro y su voz, y además en el consentimiento informado expresamente decir cómo, cuándo y hasta cuándo voy a tener esos archivos en mi custodia. ¿Por cuánto tiempo voy a tener las grabaciones y en qué mecanismo de digitalización voy a proteger esa información? Nótese, por ejemplo, que si nosotros estamos trabajando con personas que tienen alguna vulnerabilidad y nosotros no protegemos adecuadamente sus testimoniales, es posible que ellos puedan quedar expuestos. Entonces, ¿qué se sugiere? Que en el consentimiento informado quede muy claro de qué manera se va a salvaguardar esa identidad, entendida no solamente por el nombre, la dirección, el teléfono, sino su rostro y su voz, y que si es estrictamente necesario utilicen ese mecanismo de registro. Y si es así, pues que también de manera independiente, esto es un tema ya normativo, por ley de protección de datos, yo tengo que hacer firmar otro documento aparte del consentimiento informado. Luego tenemos el tema de material del medio ambiente o datos relacionados. Hace poco tuvimos un proyecto que tenía que ver con cómo unas bacterias se podían comer los residuos de unas aguas y de esta manera viabilizar pues la potabilización de esas aguas. Esas bacterias son de cierta manera sujetos participantes y tenía el investigador que incluir en su formulación de qué manera las iba a adquirir, claro, eran comerciales, y cómo las iba a, pues, a utilizar y hasta qué límite iba a ponerlas dentro de, por ejemplo, una fuente de agua o si iba a hacer solamente pruebas en laboratorio. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en este formato debe coincidir con la formulación. Entonces, en la formulación dice que las bacterias que procesan los residuos, que procesan los tóxicos de las aguas residuales, se va a hacer en laboratorio. Pues ahí hay un alcance, digamos, un poco más seguro y tranquilo, y las consideraciones éticas son diferentes en el detalle de la formulación, así yo voy a poner esas mismas bacterias en la cuenca hídrica o en una fuente en campo abierto. Entonces, la correlación, o sea, nosotros como evaluadores no miramos solo el formato, también miramos el documento de formulación, que también se conoce y hemos tratado de corregir nuestra forma de decirlo, viene de la herencia del Comité de Ética, que lo llaman protocolo.
El protocolo no es otra cosa que la formulación, es decir, cómo ustedes van a desarrollar su investigación, y eso está pues en el formato de formulación donde están los diferentes apartados y hay uno que se llama metodología. La metodología para efectos prácticos de la valoración escrita del Comité de Ética es ver cómo desarrollará la investigación, ¿no? Y lo tomamos de ese formato de formulación. Bien, todo lo que tiene que ver con manejo de información personal, pues ya lo hemos mencionado, y todo patrimonio inmaterial o cultural que tenga, como eje central la investigación. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una investigación en el área de humanidades, en el programa de gastronomía, donde queremos documentar las prácticas ancestrales para la arepa de maíz pelado. Ahí hay un patrimonio inmaterial que es el conocimiento ancestral de las personas que hacen esa transformación del maíz. Y ahí, ese sí, en métodos de recolección, me implica que yo tenga que en el apartado 4 declarar que ese conocimiento ancestral tiene unos derechos morales que son inalienables a las personas que hacen el proceso de transformación del maíz pelado. Entonces es como una lógica entre las respuestas y las acciones que voy a tomar, y en el apartado 4 y 5 están partes de esas acciones. Las otras están en el consentimiento informado. Este es el apartado que más dejan en blanco. Por favor, especial atención. Entonces la propiedad intelectual es ese respeto debido por los resultados de las investigaciones de otros investigadores. Y el primer elemento para estas reflexiones son leer el reglamento, la política y el reglamento de propiedad intelectual de la universidad, que está disponible en el repositorio institucional. Ese es el primer punto. No es aceptable que nosotros como investigadores no conozcamos nuestra política y nuestro reglamento de propiedad intelectual. Los estudiantes también, ahí están ellos mencionados. Entonces, fíjese que esa lectura y un ejercicio dentro de la clase, cuando uno esté hablando, por ejemplo, de derechos de propiedad intelectual, qué bueno sería articularlo con los insumos disponibles de la universidad, y eso pues está allí en la política y el reglamento de propiedad intelectual. Después de ese punto, digamos, de partida en la reflexión, hay que detallar cuáles son los materiales que se van a utilizar para esa investigación que nosotros hemos formulado. Y hay varios tipos de materiales. Entonces, por ejemplo, tenemos las encuestas, los software, las pruebas de laboratorio, el material bibliográfico, entre otros. Entonces, yo aquí he citado un par de ejemplos. Nosotros podemos tener un conocimiento empírico o práctico. Vuelvo al ejemplo de los inmateriales de la forma de hacer el maíz pelado, la arepa de maíz pelado. Hay un conocimiento allí que es de los sujetos participantes, entonces es un conocimiento empírico. Los morales son de las mujeres trilladoras de maíz pelado, ¿verdad? Ellos son o ellas son las dueñas de esos derechos. Y los patrimoniales serán de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, porque en el consentimiento informado quedó expreso que todas sus apreciaciones, prácticas y procedimientos para documentar cómo se hace la arepa de maíz pelado serían puestos a conocimiento público a través de los resultados de investigación, citando siempre a las, ¿verdad? A las mujeres artesanas del maíz pelado como las dueñas de ese conocimiento ancestral. Entonces aquí este formato es un formato editable, se puede escribir todo, se puede incluso poner el apartado puntual en donde se le ha expresamente dicho al sujeto participante que sus apreciaciones serán usadas para tal y tal cosa, y que ellos me dan la autorización a mí como investigadora de la universidad de utilizar sus apreciaciones como parte de los informes finales de investigación. Eso es súper importante. Entonces, si yo marqué como que sí hay personas en mi investigación que les voy a hacer entrevistas, necesariamente los derechos de propiedad intelectual deben quedar claros y expresos en el consentimiento informado, y yo lo debo registrar acá. Por eso es que digo que no es posible que lleguen formatos sin diligenciar.
Luego tenemos otro ejemplo, conocimiento científico y en general toda fuente secundaria consultada. Recuerdan que en el apartado de fuentes de recolección, la penúltima pregunta, yo les dije, siempre se marca así. Bueno, pues aquí llegó el momento de decir de dónde vamos a hacer uso de ese material secundario. Ahí tenemos muchas opciones. Pueden ser, por ejemplo, el material de biblioteca, donde los derechos morales siempre serán pues de la editorial que hizo posible la publicación del libro, pero los patrimoniales son de la universidad cuando Alexis Barreto compra los libros y los pone al servicio de la biblioteca, cuando Alexis compra o nos da acceso a las bases de datos, siempre nosotros tenemos con esa compra el uso de esos recursos que son pagos, pero también tenemos, por ejemplo, recursos de uso libre, también tenemos software libre, ¿no? Entonces, en cada una de estas líneas, lo importante es declarar qué es lo que yo voy a utilizar en la formulación de mi proyecto y cómo yo estoy reconociendo las autorías de otros como parte integral de mi formulación, es decir, el debido respeto de los derechos de propiedad intelectual. Hay entonces dos ejemplos, pero también podemos tener, como digo, software libre o software licenciado. Entonces, en el caso de un software libre, pues los morales son de la compañía que hace y los patrimoniales es software libre. No sé, usamos SurveyMonkey para las encuestas o usamos Google Forms para hacer la recolección de datos. De todas maneras, nosotros siempre vamos a tener un tercero a quien acudir, ¿verdad? Y eso siempre van a tener que quedar referenciados acá. Finalmente, el apartado 5 es el apartado de conflicto de intereses. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este cómo va? Este va relacionando el primer apartado en la integración del equipo investigador, donde les mencionaba yo que nos preguntan, ¿civil o laboral? Sí, no. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, y voy a tomar la pregunta de María Eugenia, si tenemos un asesor dentro del equipo investigador, entonces ponemos el nombre del asesor, en CEVELAC dijimos ver anexo 1, donde está pues un breve resumen de la hoja de vida de esta persona que nos hace, ¿verdad?, integrarlo como asesor porque es un experto del DANE en tal y tal cosa. La respuesta en laboral, sí, en laboral civil o civil será, no tienen, puede ser, ¿no tienes laboral? No. Y puede decir que no tiene civil, no. ¿Por qué? Porque hay un convenio de cooperación donde esa mano cambiada y en el anexo de la hoja de vida pusimos parte del convenio. O puede ser que nosotros lo contratamos como un experto, un asesor técnico y entonces tiene un no en laboral, pero tiene un sí en civil porque le hicimos una OPS. Vamos a asumir que tiene un civil porque le hicimos una OPS para que nos hiciera asesoría técnica en un tema estadístico de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE. Entonces, aquí el personaje del DANE integra nuestro equipo como funcionario del DANE. Entonces ponemos, la institución es el DANE / asesor, porque arriba lo tenemos como asesor, ¿verdad? Y el tipo de participación es, si es un financiador, si es un coejecutor, si es un beneficiario o otra. En este caso dijimos que es otra, es una asistencia técnica en estadística. Entonces ahí le ponemos, técnica en este. Posible conflicto de intereses identificado. Derechos morales frente a los resultados de la analítica de datos de la investigación. Acciones realizadas para mitigar el posible conflicto. Se suscribió un convenio de cooperación entre el DANE y la UNAP, donde queda expreso que todos los derechos morales y patrimoniales de los resultados de investigación son de la UNAP por dos motivos. Primero, porque trabajamos con datos públicos del DANE y segundo, porque a este asesor le contratamos expresamente para que nos ayudara a manejar la base de datos y el análisis lo hicimos nosotros. Punto final. Entonces ahí no hay nada que ponga en riesgo, ¿verdad?, la valoración valorativa del investigador. En este caso, del asesor. Otro ejemplo que es muy común en la formulación de proyectos de UNAP Convoca.
Institución o actor, voy a poner UNAP/investigador principal. Resulta que mi investigación se llama Análisis del burnout en los profesores tiempo completo durante la pandemia. Ese es mi proyecto de investigación. Resulta que yo soy la investigadora principal, pero además, ¿verdad? Entonces yo aquí soy tipo de participación investigadora principal, posible conflicto de interés identificado, que soy juez y parte, es decir, al mismo tiempo que soy empleada de la UNAP y que puedo estar sufriendo del burnout por el tema de pandemia, soy la investigadora. Las acciones para mitigar ese posible conflicto es que yo, uno, no voy a ser parte de la muestra, así yo sea profesora a tiempo completo. Dos, no voy a hacer las entrevistas a profundidad con las personas que se hayan primero aplicado el instrumento. Y tres, el análisis de datos lo vamos a hacer, lo va a hacer el coinvestigador y yo solamente voy a hacer lectura crítica. No voy a aportar los juicios porque yo puedo, ¿verdad?, perder mi neutralidad valorativa porque es que yo soy una colaboradora a tiempo completo que posiblemente tenga unas apreciaciones y unas percepciones que puedan influir en el resultado final de mi investigación. Entonces yo me hago a un lado para no sesgar las conclusiones del análisis de los sujetos participantes. Entonces, fíjense que no existe una única forma de diligenciar esto. Todo depende de cada caso. Y aquí me quiero devolver a una pregunta que me hizo María Eugenia muy importante y que yo le respondí y le dije, mire, si ustedes aquí en la pregunta 2 tienen 3 sís en la 2.1, en la 2.5, 2.6 y 2.7, eso es alerta naranja. Seguramente ustedes van a tener que ir a un concepto escrito del comité de ética. Pero también puede ser que ustedes estén trabajando sin sujetos participantes, que ustedes estén trabajando, por ejemplo, con una de esta, donde dice que tenemos cosas de la historia clínica. Ay, se me perdió. ¿Dónde está la información de las personas? ¿Dónde está? Proyecto requiere... 2.6. 2.6, Pacientes gracias. clínicos. Exacto, gracias, profe Hilda. Tenemos temas de historia clínica, o sea, yo no voy, los sujetos están anonimizados, yo no sé quiénes son los fulanos, yo solamente trabajo con datos de las historias clínicas, pero resulta que yo voy en sociedad con la Foscal. Aquí en derechos de propiedad intelectual hay un alerta naranja que me dice, oiga, usted necesita un aval escrito del comité de ética, donde el comité de ética, ojo con esto, haya dado su concepto diciendo, señores comité de propiedad intelectual, les paso un casito que acabo de identificar aquí en las reflexiones éticas, donde se requiere un tema de cesión de derechos. Entonces, en propiedad intelectual, también nos marca una alerta naranja para tener un concepto escrito de un comité de ética que lo transfiere en este caso por el alcance del comité al comité de propiedad intelectual. Y nos ha pasado, y voy a citar el ejemplo concreto, proyectos de formación para la investigación en el área de ingeniería, cuyos resultados de investigación van a ser parte de un proyecto institucional en sentido estricto. Entonces ahí, cuando nos llegan a nosotros ese caso, lo analizamos, identificamos que efectivamente hay unos derechos de propiedad intelectual que están aquí declarados y nos lo pone la formuladora y nos dice, mire, aquí hay un conocimiento práctico derivado de el desarrollo de software de los estudiantes del trabajo de grado tal en ingeniería de sistemas, los morales serán de los muchachos, los patrimoniales serán de la UNAP, sí, solo si se haga una sesión de derechos. Entonces, ¿qué haga ese comité de ética? Toc, toc, señores comité de propiedad intelectual, les entregamos la posta de esta reflexión ética que deriva en una sesión de derechos. Caso real. Entonces nosotros se lo pasamos de ética al comité de Gerli Carolina, donde ella lidera que todos los derechos de propiedad intelectual sean debidamente tratados para el reconocimiento de los morales y los patrimoniales. Entonces, para cerrar mi intervención,
el otro apartado, el consideraciones éticas, donde podemos encontrar una alerta naranja que requiere, así yo haya marcado que no hay sujetos participantes, que no hay intervención con comunidades ni vulnerabilidad, pero estoy trabajando sobre posibles resultados que deriven en derechos de propiedad intelectual, automáticamente necesitamos contar con un aval de un comité ético / propiedad intelectual también. No sé si tengamos alguna pregunta o inquietud al respecto. Adelante, María Eugenia. Caro, gracias. Caro, en la parte final del formato, ¿podrías volverlo a proyectar, por favor? Claro que sí. Gracias. Es una sugerencia por lo que nos ha sucedido en este proceso. Primero sí quiero reconocer que con respecto al año anterior se ve pues un avance en términos de simplificar el proceso, de hacerlo mucho más claro y entendible para quienes realizamos estas solicitudes. ¿No tenés la última parte Sí, donde...? es que esto es Gracias. pantallazo, voy a Bueno, dale. poner el normal. Sí. Consideraciones éticas. Pero hay dos cositas que creo pertinentes ¿Para incluir mejora? para mejora en el formato, porque Claro. cuando mandamos, ya ahorita que me lo mostró te indico dónde podría mejorarse el formato. Sí, Cuando claro. nosotros enviamos los documentos, sí, nos responden lo que vos decías, preguntándonos, pidiéndonos el protocolo. Y entonces no se tiene claridad de qué es el protocolo, eso confunde un poco, entonces Sí. valdría la pena aquí donde dice procedimiento para el envío de la evaluación de Sí. convocatoria interna, si bajamos, dice, bueno, consideraciones éticas, dice, en el caso de haber respondido sí, todo lo que debe Sí. adicionar, pero valdría la pena poner en primer lugar también lo que ustedes entienden por protocolo, que entiendo que para el formato interno es para el proyecto interno es ese mismo formato de formulación, entonces Correcto. podemos dejarlo ahí claro y se evita el reproceso de que nos vuelvan a solicitar. Creo que ese eso ajustaría y decirle, tratar de, con el comité de ética, Unificar. que se vaya unificando ese concepto para que no haya inconvenientes. Sí, tienes toda la razón. Y cuando se trata de las indicaciones para proyectos externos, entonces ahí sí que aclarar y poner tal vez un término que sea mucho más... La formulación, ¿tú crees que la sí, formulación es más clara? documento de formulación de la propuesta. Eso puede ser, para que podamos entonces ahí sí utilizar cualquier formato que se ajuste a las convocatorias externas particulares a las que nos presentamos. Yo creo que eso pues ayudaría también a evitar ahí los reprocesos. Muchas gracias, Caro. Vale, con mucho gusto. Bueno, pues les agradezco nuevamente mucho habernos acompañado en esta sesión. Tomaremos en cuenta las recomendaciones de María Eugenia que están totalmente al lugar y bueno, invitarlos a revisar la programación de Investigando Andu que se encuentra en la página web. Tenemos todavía un par de sesiones en este mes de octubre y muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.